Superpotencias de la inteligencia artificial. China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. De Kai-Fu Lee. Capítulo 6. Utopía, distopía y la verdadera crisis de la inteligencia artificial. Todos los productos y servicios de inteligencia artificial descritos en el capítulo anterior están a nuestro alcance en base a las tecnologías actuales. Su introducción en el mercado no requiere grandes avances en la investigación de la inteligencia artificial, solo los aspectos prácticos de la implementación diaria: recopilar datos, ajustar fórmulas, iterar algoritmos en experimentos y combinaciones diferentes, crear prototipos de los productos y experimentar con modelos de negocio. Pero la era de la implementación ha hecho algo más que posibilitar estos productos prácticos. También ha despertado la imaginación popular en lo que respecta a la inteligencia artificial. Ha alimentado la creencia de que estamos a punto de lograr lo que algunos consideran el santo grial de la investigación de la inteligencia artificial. La inteligencia general artificial, o AGI por sus siglas en inglés, máquinas pensantes con capacidad de realizar cualquier trabajo intelectual que pueda efectuar un ser humano, y mucho más. Algunos predicen que con el inicio de las AGI, las máquinas que puedan mejorarse a sí mismas desencadenarán un crecimiento incontrolado en inteligencia computacional, a menudo llamado singularidad tecnológica o superinteligencia artificial. Este futuro implica ordenadores cuya capacidad de comprender y manipular el mundo eclipsará el nuestro, comparable a la brecha de inteligencia entre los seres humanos y, por ejemplo, los insectos. Tales vertiginosas predicciones han dividido a gran parte de la comunidad intelectual en dos campos: utópicos y distópicos. Los utópicos ven los albores de la AGI y la consiguiente singularidad como la última frontera de la prosperidad del hombre, una oportunidad para expandir nuestra propia conciencia y conquistar la mortalidad. Ray Kurzweil, excéntrico inventor, futurista y gurú residente de Google, concibe un futuro radical en el que los seres humanos y las máquinas se habrán fusionado por completo. Predice que subiremos nuestras mentes a la nube y renovaremos constantemente nuestros cuerpos a través de nanobots inteligentes liberados en nuestro torrente sanguíneo. Kurzweil vaticina que para 2029 tendremos ordenadores con una inteligencia comparable a la de los seres humanos, es decir, AGI, y que alcanzaremos la singularidad hacia 2045. Otros pensadores utópicos consideran que la inteligencia general artificial, como algo que nos permitirá descifrar con rapidez los misterios del universo físico. El fundador de DeepMind, Demis Hassabis, predice que la creación de superinteligencia permitirá a la civilización humana resolver problemas insolubles, alcanzando soluciones inconcebiblemente brillantes al calentamiento global y a enfermedades antes incurables. Con ordenadores superinteligentes que entiendan el universo a unos niveles que los humanos no pueden ni siquiera concebir, estas máquinas se convertirán no solo en herramientas para aligerar las cargas de la humanidad, estarán próximas a la omnisciencia y la omnipotencia de un Dios. Sin embargo, no todo el mundo es tan optimista. Elon Musk ha dicho de la superinteligencia que se trata del mayor riesgo al que nos enfrentamos como civilización, comparando la creación de la misma con invocar al demonio. Celebridades intelectuales como el fallecido cosmólogo Stephen Hawking se han unido a Musk en el bando distópico. Muchos de ellos, inspirados por la obra del filósofo de Oxford, Nick Bostrom,
cuyo libro Superinteligencia cautivó la imaginación de muchos futuristas. En su mayor parte, los miembros del campo distópico no están preocupados sobre la toma del poder de la inteligencia artificial imaginada en películas como la serie Terminator, donde robots humanoides se vuelven malos y persiguen a la gente en una sedienta conquista de la humanidad. La superinteligencia sería producto de la creación humana, no de la evolución natural, por lo que las máquinas inteligentes no tendrían los mismos instintos de supervivencia, reproducción o dominación que motivan a los seres humanos o a los animales. En vez de eso, es probable que solo intentaran alcanzar los objetivos que se les asignen de la manera más eficiente posible. El miedo es que si los seres humanos representaran un obstáculo para lograr alguno de esos objetivos, invertir el calentamiento global, por ejemplo, un agente superinteligente podría borrarnos fácilmente, incluso accidentalmente, de la faz de la Tierra. Para un programa de ordenador cuya imaginación intelectual empequeñece la nuestra, esto no necesitaría nada tan crudo como robots armados. La profunda comprensión de la química, la física y la nanotecnología de la superinteligencia permitiría formas mucho más ingeniosas de cumplir sus objetivos al instante. Los investigadores se refieren a esto como el problema de control o el problema de alineamiento de valores, y es algo que preocupa incluso a los optimistas de la inteligencia general artificial. Aunque los plazos para estas capacidades varían ampliamente, el libro de Bostrom presenta encuestas a investigadores de inteligencia artificial, dando una predicción media de 2040 para la creación de la inteligencia general artificial y la posibilidad de que la superinteligencia le siga en las 3 décadas siguientes. Pero sigue leyendo. Verificación de la realidad. Cuando las visiones utópicas y distópicas del futuro superinteligente se analizan en público, inspiran asombro y una sensación de temor entre la audiencia. Esas emociones, que todo lo consumen, desdibujan entonces las líneas de nuestra mente, separando estos futuros fantásticos de nuestra era actual de implementación de la inteligencia artificial. El resultado es una confusión popular generalizada sobre la situación presente y hacia dónde se dirigen las cosas. Para ser claros, ninguno de los escenarios descritos arriba, las mentes digitales inmortales o las superinteligencias omnipotentes, son posibles en función de la tecnología actual. No quedan algoritmos conocidos para la inteligencia general artificial o una ruta de ingeniería clara para llegar allí. La singularidad no es algo que pueda ocurrir de forma espontánea, con vehículos autónomos que funcionan con aprendizaje profundo y que de repente se despiertan y se dan cuenta de que pueden unirse para formar una red superinteligente. La llegada de la inteligencia general artificial requerirá una serie de avances científicos fundamentales en inteligencia artificial, una sucesión de innovaciones en la escala de o mayor que el aprendizaje profundo o mayores. Estos logros tendrían que eliminar las principales limitaciones que afectan a los programas de la inteligencia artificial estrecha que ejecutamos en la actualidad y capacitarlos con una amplia gama de nuevas habilidades. Aprendizaje multidominio, aprendizaje independiente del dominio, aprendizaje natural, comprensión del lenguaje natural, razonamiento, planificación y aprendizaje con sentido común a partir de un pequeño número de ejemplos. Dar el siguiente paso hacia la creación de robots emocionalmente inteligentes podría requerir autoconciencia, humor, amor, empatía y aprecio por la belleza.
Estos son los principales obstáculos que separan lo que la inteligencia artificial realiza hoy: observar correlaciones en los datos y hacer predicciones, de la inteligencia general artificial. Cualquiera de estas nuevas habilidades puede requerir múltiples y enormes avances. Inteligencia general artificial implica resolverlos todos. El error de muchos pronósticos de la inteligencia general artificial es simplemente tomar el rápido avance de la década pasada y extrapolarlo hacia afuera, o lanzarlo exponencialmente hacia arriba en una bola de nieve imparable de inteligencia informática. El aprendizaje profundo representa una mejora importante en el aprendizaje automático, un movimiento hacia un nuevo nivel con una variedad de usos en el mundo real, la era de la implementación. Pero no hay pruebas de que este cambio alcista sea el comienzo de un crecimiento exponencial en la carrera inevitable hacia la inteligencia general artificial, y luego la superinteligencia, a un ritmo cada vez mayor. La ciencia es difícil, y los avances científicos fundamentales son aún más difíciles. Descubrimientos como el aprendizaje profundo, que realmente eleven el listón de las máquinas inteligentes, son raros y a menudo están separados por décadas, si no más. Las implementaciones y mejoras en estos descubrimientos y los investigadores en lugares como DeepMind han demostrado nuevos y poderosos enfoques de cosas como el aprendizaje de refuerzo. Pero en los 12 años transcurridos desde el artículo de referencia sobre aprendizaje profundo de Geoffrey Hinton y sus colegas, no he visto nada que represente un cambio similar en la inteligencia artificial. Sí, los científicos de inteligencia artificial encuestados por Bostrom, predijeron la fecha promedio de 2040 para la inteligencia general artificial. Pero creo que estos tienden a sobreestimar cuándo una demostración académica se convertirá en un producto del mundo real. A saber, a finales de la década de 1980, yo era el investigador líder mundial en reconocimiento de voz de la inteligencia artificial, y me uní a Apple porque creía que la tecnología sería de uso común en 5 años. Resulta que me equivoqué por 20. No puedo garantizar que los científicos no lograrán los grandes avances que traerá consigo la inteligencia general artificial y luego la superinteligencia. De hecho, creo que debemos esperar mejoras continuas al estado actual de la tecnología de punta. Pero estimo que aún estamos a muchas décadas, si no siglos, de esa realidad. También hay una posibilidad real de que la inteligencia general artificial sea algo que los humanos no lograrán nunca. La inteligencia general artificial sería un punto de inflexión importante en la relación entre los seres humanos y las máquinas, lo que muchos predicen que sería el acontecimiento más significativo en la historia de la raza humana. Es un hito que creo que no debemos cruzar, a menos que hayamos resuelto de manera definitiva todos los problemas de control y seguridad. Pero, dado el ritmo relativamente lento de los avances científicos fundamentales, yo y otros expertos en inteligencia artificial, entre ellos Andrew Ng y Rodney Brooks, creemos que la inteligencia general artificial sigue estando más lejos de lo que a menudo se imagina. ¿Significa eso que no veo nada más que un progreso material constante y un glorioso florecimiento humano en nuestro futuro de la inteligencia artificial? No, en absoluto. En cambio, sí creo que la civilización pronto se enfrentará a un tipo diferente de crisis inducida por la inteligencia artificial. Esta crisis carecerá del drama apocalíptico de un éxito de taquilla de Hollywood, pero aún así alterará nuestros sistemas económicos y políticos, e incluso afectará a la naturaleza fundamental de lo que significa ser humano en el siglo XXI. En pocas palabras,
Se trata de la crisis del empleo y la desigualdad que se avecina. Nuestra capacidad de inteligencia artificial no puede crear una superinteligencia que destruya nuestra civilización. Pero mi temor es que nosotros los humanos sí estemos a la altura de esa tarea. Entre los pliegues de Pekín, visiones de ciencia ficción y economía de la inteligencia artificial. Cuando el reloj marca las 6 de la mañana, la ciudad se devora a sí misma. Edificios densamente poblados de hormigón y acero se doblan por la cadera y se retuercen por la columna vertebral. Los balcones exteriores y los toldos se orientan hacia adentro, creando exteriores lisos y bien sellados. Los rascacielos se dividen en componentes que se combinan y consolidan en cubos de Rubik de proporciones industriales. Dentro de esos bloques habitan los residentes del tercer espacio en Pekín, la subclase económica que trabaja durante la noche y duerme por el día. A medida que el paisaje de la ciudad se pliega sobre sí mismo, un mosaico de cuadrados sobre la superficie terrestre comienza su rotación de 180 grados, dándose la vuelta para esconder estas estructuras consolidadas bajo tierra. Cuando el otro lado de estos cuadrados mira hacia el cielo, revelan una ciudad separada. Los primeros rayos del amanecer se deslizan sobre el horizonte mientras esta nueva ciudad se pone en pie. Calles arboladas, espaciosos parques públicos y hermosas casas unifamiliares empiezan a revelarse, extendiéndose hasta cubrir la superficie por completo. Los habitantes del primer espacio despiertan de su letargo, estirando sus extremidades y mirando hacia un mundo propio. Estas son visiones de Hao Jingfang, una escritora china de ciencia ficción e investigadora de economía. El relato de Hao, Entre los pliegues de Pekín, ganó el prestigioso premio Hugo en 2016 por su fascinante representación de una ciudad en la que las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes. En un Pekín futurista, la ciudad está dividida en 3 castas económicas que dividen el tiempo en la superficie de la ciudad. 5 millones de habitantes de la élite del primer espacio disfrutan de un ciclo de 24 horas que comienza a las 6 a.m., un día y una noche completos en una ciudad limpia, hipermoderna y minimalista. Cuando el primer espacio se pliega y se da la vuelta, los 20 millones de residentes del segundo espacio tienen 16 horas para trabajar en un paisaje urbano algo menos glamuroso. Por último, los habitantes del tercer espacio, 50 millones de trabajadores de los servicios de saneamiento, vendedores de alimentos y meros trabajadores, aparecen para un turno de 8 horas de 22 a 6 a.m., trabajando en la oscuridad entre rascacielos y pozos de basura. Los trabajos de clasificación de basura, que son un pilar del tercer espacio, podrían automatizarse en su totalidad, pero en su lugar se hace manualmente para proporcionar empleo a los desafortunados habitantes condenados a vivir allí. Está prohibido viajar entre los diferentes espacios, creando una sociedad en la que los residentes privilegiados del primer espacio puedan vivir sin la preocupación de que las sucias masas contaminen su tecnoutopía. La verdadera crisis de la inteligencia artificial. Esta historia distópica es una obra de ciencia ficción, pero arraigada en temores reales sobre la estratificación económica y el desempleo en nuestro futuro automatizado. Hao tiene un doctorado en Economía y Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad Tsinghua. Su trabajo diario
consiste en llevar a cabo investigaciones económicas en un laboratorio de ideas que depende del gobierno central chino, incluyendo la investigación del impacto de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo en China. Es un tema que preocupa seriamente a muchos economistas, tecnólogos y futuristas, yo incluido. Creo que a medida que las 4 olas de la inteligencia artificial se vayan extendiendo por la economía mundial, tienen el potencial de abrir brechas económicas cada vez mayores entre los que tienen y los que no tienen, y conducir a un desempleo tecnológico generalizado. Como ilustra tan vívidamente la historia de Hao, estos abismos de riqueza y clase pueden transformarse en algo mucho más profundo, divisiones económicas que desgarren el tejido de nuestra sociedad y pongan en tela de juicio nuestro sentido de la dignidad y propósito humanos. El aumento masivo de la productividad vendrá de la automatización de tareas generadoras de beneficios, pero también eliminarán puestos de trabajo para un gran número de trabajadores. Estos despidos no discriminan por tipo de trabajo, golpeando a la clase media bien educada, tanto como a muchos trabajadores no especializados. Un título universitario, incluso un título profesional altamente especializado, no es garantía de seguridad laboral cuando se compite contra máquinas que pueden detectar patrones y tomar decisiones a niveles que el cerebro humano simplemente no puede comprender. Más allá de la pérdida directa de empleos, la inteligencia artificial exacerbará la desigualdad económica mundial. Al conceder a los robots el poder de la vista y la capacidad de moverse de forma autónoma, la inteligencia artificial revolucionará la industria manufacturera, llevando a la quiebra a los talleres clandestinos del tercer mundo repletos de ejércitos de trabajadores con bajos salarios. Al hacerlo, eliminará los peldaños inferiores de la escalera del desarrollo económico. Privará a los países pobres de la oportunidad de impulsar su crecimiento económico a través de exportaciones de bajo costo, la única ruta probada que ha sacado de la pobreza a países como Corea del Sur, China y Singapur. Las grandes poblaciones de jóvenes trabajadores que alguna vez constituyeron la mayor ventaja de los países pobres, se convertirán en un pasivo neto y potencialmente desestabilizador. Sin una forma de iniciar el proceso de desarrollo, los países pobres se estancarán, mientras las superpotencias de la inteligencia artificial despegarán. Pero incluso dentro de esos países ricos y tecnológicamente avanzados, la inteligencia artificial abrirá una brecha aún mayor entre ricos y pobres. El bucle de retroalimentación positiva generado por el aumento de la cantidad de datos significa que las industrias impulsadas por la inteligencia artificial tienden de manera natural al monopolio, al mismo tiempo que reducen los precios y eliminan la competencia entre las empresas. Mientras que en última instancia, las pequeñas empresas se verán obligadas a cerrar sus puertas, los gigantes de la industria de la era de la inteligencia artificial verán cómo las ganancias se elevan a niveles inimaginables hasta la fecha. Esta concentración de poder económico en manos de unos pocos echará sal en las heridas abiertas de la desigualdad social. En la mayoría de los países desarrollados, la desigualdad económica y el resentimiento de clase se encuentran entre los problemas más peligrosos y potencialmente explosivos. Los últimos años nos han mostrado cómo un hervidero de desigualdad en ebullición puede convertirse en una convulsión política radical. Creo que, si no se controla, la inteligencia artificial echará más leña al fuego socioeconómico. Al acecho bajo esta agitación social y económica, habrá una lucha psicológica, que no saldrá en los titulares,
pero que podría marcar la diferencia. A medida que más y más personas se vean desplazadas por las máquinas, se verán obligadas a responder a una pregunta mucho más profunda. En una era de máquinas inteligentes, ¿qué significa ser humano? Los tecno-optimistas y la falacia ludita. Al igual que los pronósticos utópicos y distópicos para la inteligencia general artificial, esta predicción de una crisis de empleo y desigualdad no está exenta de controversia. Una gran cantidad de economistas y tecno-optimistas creen que los temores sobre la pérdida de puestos de trabajo inducida por la tecnología carecen de fundamento. Los miembros de este campo descartan las funestas predicciones de desempleo como el producto de una falacia ludita. El término se deriva de los luditas, un grupo de tejedores británicos del siglo XIX que destrozaron los nuevos telares textiles industriales a los que culparon de destruir su medio de vida. A pesar de los denodados esfuerzos y protestas de los luditas, la industrialización avanzó a toda máquina, y tanto el número de empleos como la calidad de vida en Inglaterra aumentaron de forma sostenida durante gran parte de los 2 siglos siguientes. Puede que los luditas fracasaran en su intento de proteger su oficio de la automatización, y de hecho, muchos de los que se vieron directamente afectados por la misma sufrieron el estancamiento de sus salarios durante algún tiempo. Pero a sus hijos y nietos les fue mucho mejor con el cambio. Esta, afirman los tecno-optimistas, es la verdadera historia del cambio tecnológico y del desarrollo económico. La tecnología mejora la productividad humana y reduce el precio de los bienes y servicios. Los precios más bajos significa que los consumidores disponen de mayor poder adquisitivo y o compran más productos originales o gastan ese dinero en otra cosa. Ambos resultados incrementan la demanda de mano de obra y, por tanto, del empleo. Sí, los cambios en la tecnología podrían conducir a algunas dislocaciones a corto plazo, pero del mismo modo en que millones de granjeros se convirtieron en trabajadores de fábrica, esos trabajadores despedidos de las fábricas pueden convertirse en profesores de yoga y programadores de software. A largo plazo, el progreso tecnológico nunca conduce realmente a una reducción real de puestos de trabajo ni a un aumento del desempleo. Se trata de una sencilla y elegante explicación acerca de la riqueza material cada vez mayor y de los mercados de trabajo relativamente estables en el mundo industrializado. También sirve a modo de lúcida refutación a una serie de momentos de Pedro y el Lobo en torno al desempleo tecnológico. Desde la revolución industrial, la gente ha temido que todo, desde los telares hasta los tractores y los cajeros automáticos, llevase a la pérdida masiva de puestos de trabajo. Pero el aumento de la productividad siempre se ha unido a la magia del mercado para poner las cosas en orden. Los economistas que miran a la historia y también los gigantes corporativos que se beneficiarán enormemente de la inteligencia artificial, utilizan estos ejemplos del pasado para desestimar las denuncias de desempleo inducido por la inteligencia artificial en el futuro. Apuntan a millones de inventos: la desmotadora de algodón, las bombillas, los coches, las cámaras de video y los teléfonos móviles, ninguno de los cuales llegó a un desempleo generalizado. La inteligencia artificial, dicen, no será diferente. Aumentará enormemente la productividad y promoverá un crecimiento saludable del empleo y del bienestar de las personas. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos?
el fin del optimismo ciego. Si pensamos en todas las invenciones como puntos de datos y las ponderamos por igual, los tecnooptimistas tienen un argumento convincente basado en datos, pero no todos los inventos son iguales. Algunos de ellos cambian la forma en que realizamos una única tarea, máquinas de escribir. Otros eliminan la necesidad de un tipo de trabajo, calculadoras. Y otros alteran a toda una industria, la desmotadora de algodón. Y luego hay cambios tecnológicos en otra escala completamente diferente. Las ramificaciones de estos avances trascenderán docenas de industrias, con el potencial de modificar en lo esencial los procesos económicos e incluso la organización social. Estas son las tecnologías que los economistas llaman de propósito general o TPG. En su histórico libro The Second Machine Age, los profesores del MIT, Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, describieron las TPG como las tecnologías que realmente importan, las que interrumpen y aceleran la marcha normal del progreso económico. Si nos fijamos únicamente en las TPG, el número de puntos de datos disponibles para evaluar el cambio tecnológico y la pérdida de puestos de trabajo se reduce de forma drástica. Los historiadores económicos tienen muchas objeciones sobre exactamente qué innovaciones de la era moderna deben calificarse como tal. ¿El ferrocarril? ¿El motor de combustión interna? Pero estudios bibliográficos sobre la materia revelan 3 tecnologías que reciben un amplio apoyo: la máquina de vapor, la electricidad y la tecnología de la información y la comunicación, como los ordenadores e Internet. Estas han sido las tecnologías disruptivas que han extendido su alcance a muchos rincones de la economía y han alterado radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos. Estas 3 TPG han sido lo bastante raras como para justificar una evaluación por sí solas, no solo para ser agrupadas con millones de innovaciones menores como el bolígrafo o la transmisión automática. Y si bien es cierto que la tendencia histórica a largo plazo ha sido la de crear más puestos de trabajo y una mayor prosperidad, cuando se observan las TPG por sí solas, 3 puntos de datos no son suficientes para extraer un principio blindado. En lugar de ello, deberíamos mirar el registro histórico para ver cómo cada una de estas revolucionarias innovaciones afectó a puestos de trabajo y salarios. La máquina de vapor y la electrificación fueron piezas cruciales de la primera y segunda revolución industrial, de 1760 a 1830 y de 1870 a 1914, respectivamente. Ambas TPG facilitaron la creación del sistema de fábrica moderno, aportando una inmensa potencia y abundante luz a los edificios en los que se daba un vuelco a los modos de producción tradicionales. En términos generales, este cambio en el modo de producción fue de descualificación. Estas fábricas asumían tareas que antes requerían trabajadores altamente cualificados, por ejemplo, tejer artesanalmente, y dividían el trabajo en tareas mucho más sencillas que podían ser realizadas por trabajadores poco cualificados, operar un telar accionado por vapor. En el proceso, estas tecnologías aumentaron, en gran medida, la cantidad de estos bienes producidos y bajaron los precios. En términos de empleo, las primeras TPG permitieron innovaciones en los procesos como la cadena de montaje, que proporcionó a miles y con el tiempo a cientos de millones de antiguos agricultores un papel productivo en la nueva economía industrial. Sí,
sustituyeron a un número relativamente pequeño de artesanos cualificados, algunos de los cuales se convertirían en luditas, pero empoderaron a un número mucho mayor de trabajadores poco cualificados para que aceptaran trabajos repetitivos, posibilitados por máquinas que aumentaron su productividad. Crecieron tanto la economía como las condiciones de vida en general. Pero, ¿qué ocurre con las más recientes TPG, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC? Hasta ahora, su impacto en los mercados laborales y en la desigualdad de la riqueza ha sido mucho más ambiguo. Como Bryn-Jolsson y McAfee señalan en The Second Machine Age, en los últimos 30 años, Estados Unidos ha experimentado un constante crecimiento en la productividad de sus trabajadores, pero un aumento estancado en los ingresos medios y el empleo. Bryan-Jolsson y McAfee llaman a esto el gran desacoplamiento. Después de varias décadas en las que la productividad, los salarios y los puestos de trabajo subieron casi a la par, ese hilo que una vez estuvo muy bien tejido ha comenzado a deshilacharse. Mientras que la productividad ha seguido disparada hacia arriba, los salarios y los puestos de trabajo se han estancado o han disminuido. Esto ha llevado a una estratificación económica creciente en países desarrollados como Estados Unidos, donde los beneficios económicos de las TIC se sitúan cada vez más en el 1% superior. Ese grupo de élite en Estados Unidos ha duplicado aproximadamente su participación en los ingresos nacionales entre 1980 y 2016. Para 2017, el 1% de los estadounidenses que más ganaron poseía casi el doble de riqueza que el 90% de los que menos ganaron, mientras que la TPG más reciente proliferó en toda la economía. Los salarios reales para la media de estadounidenses han permanecido planos durante más de 30 años y en realidad han caído para los estadounidenses más pobres. Una de las razones por las que las TIC pueden diferir de la máquina de vapor y de la electrificación es por su sesgo de habilidades. Mientras que las otras dos TPG aumentaron la productividad mediante la descualificación de la producción de bienes, las TIC suelen estar, aunque no siempre, sesgadas a favor de los trabajadores altamente cualificados. Las herramientas de comunicación digital permiten a los profesionales más destacados gestionar de manera eficiente organizaciones mucho más grandes y llegar a un público mucho más amplio. Al derribar las barreras para la difusión de la información, las TIC empoderan a los trabajadores de élite y socavan el papel económico de muchos de los que se encuentran en el medio. Los debates sobre la importancia de la función que han desempeñado las TIC en el estancamiento laboral y salarial de Estados Unidos son complejos. La globalización, el declive de los sindicatos y la subcontratación son factores que proporcionan a los economistas el alimento para interminables debates académicos. Pero una cosa está cada vez más clara. No hay garantía de que las TPG, que aumentan nuestra productividad, generarán más puestos de trabajo o salarios más altos para los trabajadores. Los tecnooptimistas pueden seguir desestimando estas preocupaciones como la misma vieja falacia ludita de siempre, pero ahora lo hacen argumentando en contra de algunas de las mentes económicas más brillantes de hoy día. Lawrence Summers ha sido economista jefe del Banco Mundial, secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton y director del Consejo Económico Nacional del presidente Barack Obama. Lleva varios años advirtiendo contra el optimismo que no se plantea preguntas sobre el cambio tecnológico y el empleo. La respuesta seguramente no es tratar de detener el cambio tecnológico,
dijo Summers a The New York Times en 2014. Pero tampoco lo es suponer, sin más, que todo va a ir bien porque la magia del mercado asegurará que eso sea cierto. Eric Brynjolfsson ha lanzado advertencias similares sobre la creciente desconexión entre la creación de riqueza y de empleo, declarándolo el mayor reto de nuestra sociedad para la próxima década. Inteligencia artificial. Sumar la I a las TPG. ¿Qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Estoy seguro de que la inteligencia artificial pronto entrará en el elitista club de las TPG universalmente reconocidas, lo que estimulará una revolución en la producción económica e incluso en la organización social. La revolución de la inteligencia artificial estará en la escala de la revolución industrial, aunque es probable que sea más grande y sin duda más rápida. La consultora PwC pronostica que la inteligencia artificial añadirá 15.7 billones de dólares a la economía mundial para el año 2030. Si esa predicción se mantiene, será una cantidad mayor que el Producto Interno Bruto total de China en la actualidad, e igual aproximadamente al 80% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2017. Se prevé que el 70% de esas ganancias se acumularán en Estados Unidos y China. Estas perturbaciones tendrán una base más amplia que las revoluciones económicas anteriores. La energía de vapor alteró fundamentalmente la naturaleza del trabajo manual, y las TIC hicieron lo mismo con ciertos tipos de trabajo cognitivo. La inteligencia artificial trascenderá ambos. Realizará muchos tipos de tareas físicas e intelectuales con una velocidad y potencia que superará con creces a las de cualquier ser humano, lo que aumentará de forma drástica la productividad en todo, desde el transporte a la fabricación y la medicina. A diferencia de las TPG de la primera y segunda revolución industrial, la inteligencia artificial no facilitará la descualificación de la producción económica. No se necesitarán tareas avanzadas realizadas por un pequeño número de personas, ni las descompondrá para que un mayor número de trabajadores poco cualificados las realicen. En su lugar, simplemente se encargará de la ejecución de tareas que cumplen dos criterios. Se pueden optimizar utilizando datos y no requieren interacción social. Entraré en más detalles sobre exactamente qué trabajos puede y no puede reemplazar la inteligencia artificial. Sí, se crearán nuevos puestos de trabajo sobre la marcha, como por ejemplo en la reparación de robots y en la investigación científica de datos de inteligencia artificial. Pero el eje principal del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo no es la creación de puestos de trabajo a través de la descualificación, sino la sustitución de puestos de trabajo por máquinas cada vez más inteligentes. En teoría, los trabajadores desplazados pueden hacer la transición a otras industrias más difíciles de automatizar, pero este es en sí mismo un proceso muy disruptivo que llevará mucho tiempo. Hardware mejor, más rápido, más fuerte. El tiempo es algo que la revolución de la inteligencia artificial no está dispuesta a concedernos. La transición a una economía impulsada por inteligencia artificial será mucho más rápida que cualquiera de las transformaciones anteriores inducidas por las TPG, lo que dejará a trabajadores y organizaciones en una demencial lucha por adaptarse. Mientras que la revolución industrial tuvo lugar a lo largo de varias generaciones, la revolución de la inteligencia artificial tendrá un gran impacto dentro de una generación.
Esto se debe a que la adopción de la inteligencia artificial se acelerará con 3 catalizadores que no existían durante la introducción de la energía de vapor y la electricidad. En primer lugar, muchos productos de inteligencia artificial que incrementan la productividad solo son algoritmos digitales, replicables hasta el infinito y distribuibles al instante en todo el mundo. Esto supone un marcado contraste con las revoluciones de la energía de vapor, la electricidad e incluso gran parte de las TIC. Para que estas transiciones cobraran fuerza, los productos físicos tenían que inventarse, hacer prototipos, construirse, venderse y enviarse a los usuarios finales. Este proceso había que repetirlo cada vez que se realizaba una mejora marginal en el soporte físico de alguna de las piezas, con los costes derivados y los enfrentamientos sociales que retrasaban la adopción de cada nueva modificación. Todas estas fricciones ralentizaban el desarrollo de nuevas tecnologías y prorrogaban el plazo hasta que un producto era rentable para que las empresas lo adoptaran. Por el contrario, la revolución de la inteligencia artificial está en gran medida libre de estas limitaciones. Los algoritmos digitales se pueden distribuir prácticamente sin coste alguno, y una vez distribuidos, se pueden actualizar y mejorar de forma gratuita. Estos algoritmos, no así la robótica avanzada, se desplegarán con rapidez y eliminarán gran parte de los trabajos de oficina. Hoy día, la mayoría de la mano de obra administrativa es remunerada para asimilar y procesar información y luego tomar una decisión o recomendación basada en esa información, que es precisamente lo que mejor hacen los algoritmos de inteligencia artificial. En las industrias, con un componente social mínimo, el reemplazo de los seres humanos por máquinas se puede hacer rápidamente y en forma masiva, sin necesidad de ocuparse de los complicados detalles de fabricación, envío, instalación y reparaciones in situ. Mientras que el hardware de los robots alimentados por inteligencia artificial o de los coches autónomos soportará algunos de estos costes heredados, el software subyacente no lo hará, lo que permitirá la venta de máquinas que en realidad mejoran con el tiempo. La reducción de estos obstáculos a la distribución y la mejora acelerará rápidamente la adopción de la inteligencia artificial. El segundo catalizador es uno que en la actualidad mucha gente del mundo de la tecnología da por sentado: la creación de la industria de capital riesgo. Los fondos de capital riesgo, primeras inversiones en empresas de alto riesgo y alto potencial, apenas existían antes de la década de 1970. Esto significa que durante las 2 primeras revoluciones industriales, inventores e innovadores tuvieron que depender de un fino mosaico de mecanismos de financiación para hacer despegar sus productos, por lo general a través de patrimonios personales, miembros de la familia, mecenas o préstamos bancarios. Ninguno de ellos contaba con sistemas de incentivos diseñados para el juego de alto riesgo y alta rentabilidad de la financiación de la innovación transformadora. Es probable que esa falta de financiación significara que muchas buenas ideas nunca llegaran a despegar y que la implementación exitosa de las TPG se hiciera mucho más despacio. Hoy día, los fondos de capital riesgo son una máquina bien engrasada, dedicada a la creación y comercialización de nuevas tecnologías. En 2017, la financiación global de empresas estableció un nuevo récord con $148,000 millones invertidos, alentada por la creación de Vision Fund, nacida bajo el paraguas de la japonesa SoftBank, con $100,000 millones que irá desembolsando en los próximos años. Ese mismo año, el Fondo Mundial de Capital Riesgo para las Empresas de Inteligencia Artificial
se elevó a $15.200 millones, lo que representa un incremento del 141% con respecto a 2016. Ese dinero busca sin descanso maneras de exprimir cada dólar de productividad de una TPG como la inteligencia artificial, con una particular debilidad por las ideas estratosféricas que podrían alterar y recrear toda una industria. Durante la próxima década, voraces empresas de capital de riesgo impulsarán la rápida aplicación de la tecnología y la iteración de los modelos de negocio, sin dejar piedra sin mover para explorar todo lo que la inteligencia artificial pueda llegar a hacer. Por último, el tercer catalizador es uno igual de obvio y sin embargo a menudo pasado por alto: China. La inteligencia artificial será la primera TPG de la era moderna en la que China trabajará codo con Occidente, tanto en el avance como en la aplicación de la tecnología. Durante las épocas de la industrialización, la electrificación y la informatización, el retraso que llevaba China era tan grande que su pueblo poco pudo contribuir, si es que contribuyó en algo. Solo en estos últimos 5 años, China se ha puesto al día en las tecnologías de Internet, lo suficiente para aportar ideas y talento al ecosistema global, tendencia que ha acelerado de forma dramática la innovación en Internet móvil. Con la inteligencia artificial, el progreso de China permite que el talento y la capacidad creativa de casi una quinta parte de la humanidad contribuyan a la tarea de distribuir y utilizar la inteligencia artificial. Combinemos esto con los empresarios gladiadores del país, el ecosistema único de Internet y el impulso proactivo del gobierno, y la entrada de China en el campo de la inteligencia artificial constituye un importante acelerante de la inteligencia artificial que estaba ausente en anteriores TPG. Al examinar los argumentos anteriores, creo que podemos afirmar con seguridad algunas cosas. En primer lugar, durante la era industrial, la nueva tecnología se asoció a la creación de empleo a largo plazo y al crecimiento de los salarios. En segundo lugar, a pesar de esta tendencia general hacia el progreso económico, las TPG son lo bastante raras e importantes para que el impacto de cada una de ellas sobre el empleo se evalúe de forma independiente. En tercer lugar, de las 3 TPG ampliamente reconocidas de la era moderna, los sesgos de habilidad de la energía de vapor y la electrificación impulsaron tanto la productividad como el empleo. Las TIC han elevado la productividad, pero no necesariamente el empleo, contribuyendo a la caída de los salarios de muchos trabajadores en el mundo desarrollado y a una mayor desigualdad. Por último, la inteligencia artificial será una TPG, una cuyos sesgos de habilidad y velocidad de adopción, catalizados por la difusión digital, la financiación de inversionistas de capital de riesgo y China, sugieren que tendrá un impacto negativo en el empleo y en la distribución de la renta. Si los argumentos anteriores son válidos, las siguientes preguntas están claras. ¿Qué trabajos están realmente en riesgo? ¿Cómo será esto de malo?